Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 21 de mayo, en esta nuestra segunda edición de Café PR, un espacio para conversar sobre investigaciones, publicaciones y temas importantes e interesantes de relaciones públicas que nos van a ayudar a realizar una mejor gestión. Hoy quiero agradecer de manera especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico, que se suma a la familia de solorsanocapacitación.com. El día de hoy tengo un invitado muy especial que nos visita por segunda vez, el doctor Armando Medina. Él es docente investigador y consultor en temas de interculturalidad y de antropología empresarial. Bienvenido, Armando. Gracias por acompañarme nuevamente. Muchas gracias, doctora Marita Solórzano, por invitarme a esta maravillosa conversación de Café PR. Y a través suyo quiero agradecer a este emprendimiento de Marita Solórzano y la plataforma solorsanocapacitaciones.com por la brillante iniciativa de generar espacios de diálogo, de reflexión, que nos inviten a tomar algunas iniciativas sobre estas brillantes ideas que se plasman en documentos, libros, que otros investigadores realizan y que nosotros podemos tal vez facilitarlo a nuestro público que son seguidores de la plataforma. Así es, Armando. Y justamente para hablar de un tema muy importante, muy interesante y poco explorado, es que te he invitado, porque en relaciones públicas siempre se dice que somos un sistema integrador multidisciplinario, ¿no? Que trabajamos de la mano con la psicología, con la sociología, con la antropología, ¿no? Pero hay un tema poco explorado y poco conocido en realidad por los relacionistas públicos, y en realidad me parece, no quiero afirmar categóricamente nada, pero que de repente no está muy claro en la comunidad en general, ¿no? Y es el tema que hemos elegido el día de hoy, la antropología empresarial, porque al ser el campo de acción de las relaciones públicas, la empresa como prototipo de organización y por lo tanto las instituciones en general, ¿no? Las organizaciones en general, la antropología empresarial pues calza perfectamente, ¿no? Es justamente, me parece, y yo quiero que tú nos digas si es correcto o no, con el trabajo que debe realizar el relacionista público, es decir, una especialidad, ¿no? La antropología empresarial, no la antropología de manera general. ¿Es así, Armando? Bueno, efectivamente, yo creo que hay un primer acercamiento en que tanto las relaciones públicas como la antropología tienen un objeto común para estudiar y trabajar, que es el ser humano. En ese primer punto, nosotros tenemos como misión y punto de inicio entender al sujeto como un ser social, creador de cultura y desarrollar facetas diversas de interacción social y sobre todo cómo fortalece los vínculos con otros miembros de su comunidad o tal vez dentro de las organizaciones, porque es el segundo espacio donde pasamos gran parte de nuestra vida. Una empresa, una institución pública o privada nos absorben gran parte de nuestro tiempo, que empezamos a establecer vínculos relacionales. Y ese principio relacionador es una de las esencias fundamentales de nuestra condición humana. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y ese es el objeto del cual nosotros partimos para entender esos grados comportamentales, no desde la psicología,
sino desde las influencias externas como es la cultura, que van moldeando nuestras formas de responder a determinadas situaciones o a determinados acontecimientos. Es allí donde empezamos a trabajar como punto de inicio a esta gran aventura que es la antropología y que a su vez sirve como un insumo para que pueda ser aplicado dentro de las relaciones públicas. Gracias, Armando, por habernos explicado esto de manera tan clara, porque usualmente algunas personas asocian la antropología al estudio de la evolución del ser humano, ¿no? ¿Por qué, Armando? Es parte de la formación antropológica. Y el ser humano está en una... hay dos maneras de mirar la evolución. Uno, la evolución biológica, que, bueno, es una cuestión que aún está en debate y todavía pues siguen en dilucidar esas teorías biologistas, donde nos dicen que, bueno, pues nuestra descendencia se pierde en algún primate, otros dicen que somos descendientes de algún soplo divino, y otros probablemente de una conjunción de elementos químicos por alguna explosión cósmica. En fin, son teorías que nos van explicando sobre el origen de la evolución humana. Y eso tiene su propio discurso y eso también es parte de la antropología. Okay. Pero también tenemos otra parte que es la evolución social y la evolución cultural, donde vea usted hace algún tiempo, el hombre utilizaba una serie de elementos culturales que eran propios de su época. El hombre primitivo, de repente, su mayor logro es haber descubierto el fuego y establecer en torno a ello las primeras relaciones de convivencia. Los primeros diálogos de comunicación, de acercamiento, y tal vez, ¿por qué no decir, las primeras relaciones humanas que está ligado a ese proceso del acercamiento de las familias, de los personajes, que en torno a un fogón se sentaban para compartir sus ideas, tal vez sus ilusiones. Luego eso va pasando con el tiempo y vamos evolucionando. Luego empezamos a construir pasamos de una cueva a una casa, a una habitación, los elementos socializadores son otros. Y vea usted que hace algún tiempo nuestros primigenios que se pierden en los albores del tiempo se juntaban alrededor del fuego. Hoy nos juntamos alrededor de una taza de café. ¿Y qué mejor? De café Pierre. Así es, Armando. Y hablando de evolución social y cultural, ¿no? Gracias por mencionar el nombre de este espacio, que en realidad cada vez que lo escucho y le escucho que lo menciona otra persona me pongo muy contenta porque en realidad poco a poco se van materializando los sueños, los planes que uno va teniendo, ¿no? De la propia evolución ¿no? Hablando de evolución, y llegamos a la posmodernidad, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál es el aporte de la antropología a las relaciones públicas en tiempos posmodernos? Bueno, yo creo que los tiempos posmodernos ya vienen a darnos nuevos parámetros, nuevos estilos, nuevas formas de vida, donde ya hemos cambiado mucho nuestra forma de relacionarnos, de establecer esas vinculaciones afectivos, emocionales, sociales, culturales, políticas, ideológicas, donde muchas veces ya la posmodernidad nos trae unas nuevas tendencias ideológicas. Y entonces, por ejemplo, hay muchos autores, entre los que pueden ser tal vez más conocidos para no refundarnos en los clásicos, en libros más densos, pero sí podríamos, por ejemplo, revisar los trabajos de Zygmunt Bauman, que nos habla, por ejemplo, de toda la modernidad líquida, ¿no? O, por ejemplo, Bartra, que nos habla sobre la tierra baldía, que parte de un poema de Tomás Eliot, y donde nos habla de toda esa especie de unas fracturas, rajaduras en esa condición humana y social, donde a veces necesita que se filtren ciertos elementos para que puedan fusionar y articularse, pero estamos así como medios disgregados. Y lo otro de la modernidad líquida que habla pues Zygmunt Bauman, ¿no? Que todo se ajusta al molde que lo contenga.
Y otro investigador que también nos habla un poco sobre este tema es Enrique Rojas, un psiquiatra español, donde justamente él nos habla, ¿no?, de que el hombre moderno o posmoderno ya es un hombre light, donde ya busca una forma de vida mucho más ligera, mucho más liviana, sin compromisos, y entonces busca vivir la vida de una manera más mediática, más oportuna, y sobre todo es un tipo muy pragmático. Entonces, esta posmodernidad es lo que nos pone a un hombre dentro de un espectáculo, tal como nos habla Mario Vargas Llosa en su obra que se llama La civilización del espectáculo, donde justamente allí refleja las nuevas condiciones sociales, donde empezamos a vivir ya no para reflexionar y autocuestionar nuestra forma de ser, tal como lo estamos haciendo en este Café Pierre, sino ya vivimos para el espectáculo, para el show y para todas estas situaciones mediáticas que causan cierto impacto de imagen o todo este asunto dentro de la prensa. Y entonces, más que la reflexión crítica, buscamos el espectáculo y buscamos la situación que se dé para ese fin. Entonces, todo eso es parte de esa nueva configuración de un hombre posmoderno que ya no se preocupa por alimentar un cerebro, sino por fortalecer unos músculos para que se vean mucho más atractivos, ¿no? Y ya no sabemos si estamos avanzando o si estamos retrocediendo, ¿no? Entonces, Exacto. creo que es importante generar este tipo de espacios, porque en cierta forma el ser humano tiene que adaptarse a su tiempo, como nosotros nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y hoy estamos aquí en una red social hablando de antropología y relaciones públicas, pero sin perder es la esencia, ¿no? Que es lo más importante. Y yo creo que justamente tanto el trabajo del antropólogo como el trabajo del relacionista público se encarga o tiene como objetivo resguardar esto tan importante para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda. En Yo ese, creo que esa es nuestra responsabilidad como especialistas o investigadores, porque conozco su trayectoria de usted, doctor, como académica y una persona muy comprometida con la profesión de las relaciones públicas. Entonces, la tarea nuestra está en justamente en que el sentido y el principio humanista de nuestras instituciones públicas o privadas, ya sean empresas nacionales o transnacionales o empresas familiares, no perdamos el humanismo. y Hoy para que claro, hoy que nos ha tocado vivir en épocas de pandemia, nos hemos dado cuenta es que verdad. con bienes, sin bienes, con dinero o sin dinero, la gente ha muerto por algo que no tiene precio, que es el oxígeno. Entonces, esa es una muy buena reflexión para las empresas que se dedican, obviamente una empresa siempre está orientada para buscar un beneficio, es costo-beneficio, siempre va a buscar una rentabilidad, pero no perdamos este norte tan importante que es el ser humano. Es verdad, Armando, no perder el norte, porque nuestro objeto de estudio no solamente es un objeto de estudio, sino es la persona y resguardar su esencia y su condición de ser humano, ¿no? Qué importante. Y hemos llegado a un punto en el que tenemos que hablar de humanizar las organizaciones cuando debería resultar algo obvio, ¿no? Una organización formada por seres humanos que se relaciona con seres humanos tendría que ser humana, pero tenemos que hablar de humanizar las organizaciones y en este escenario de este deseo, de esta preocupación porque no se pierda, ¿no?, la humanidad en las organizaciones, ese sentido, ese respeto al ser humano, ¿cómo explicas la importancia de la interculturalidad en el proceso de generar valor a las empresas o instituciones, Armando?
Yo creo que voy a responderte con una primera, una pequeña reflexión que Sócrates en algún momento hacía una acotación de la condición humana y sus procesos de la evolución y todas estas cosas que nos estamos conversando. Él decía eh, que el hombre debe ser la medida de todas las cosas. Y al hablar de esa frase, él en primer lugar nos está poniendo en evidencia de que el ser humano debe ser el principio y el fin de toda organización. Y entender al ser humano en el contexto de ese principio y fin, debemos entender lo que los seres humanos somos diversos. Porque el ser humano se desarrolla de acuerdo a espacios naturales y culturales y sociales propios de cada espacio, de cada época, de cada entorno. De manera que entender el proceso de la evolución social y entender el principio de la humanización de la empresa no deben congelarse en modelos que pueden haber funcionado muy bien en algunas regiones o en algunos lugares, pero no necesariamente ese modelo se ajusta para cualquier realidad. Una cosa es lo que funciona en Europa, otra cosa en Norteamérica y otra es en América del Sur. Y aún dentro de cada continente vas a encontrar variabilidades. Entender esas variabilidades sociales y culturales es lo que nosotros conocemos como la multiculturalidad. El principio de inicio de una buena relación es entender la multiculturalidad como un principio sine qua non de la condición humana. Todos somos diversos culturalmente. Entender esa multiculturalidad te va a hacer consciente de que en nuestro país o en los continentes, la pluralidad es un hecho que se da, existe y está en nuestra realidad. A partir de esta pluralidad es que nosotros necesitamos aproximarnos, entendernos, buscar un principio que nos busque la homogenización o tal vez ese principio de la equidad, de la tolerancia, del respeto. Y para eso necesitamos utilizar una herramienta como es la interculturalidad. La interculturalidad, en conclusión, viene a ser ese modelo o ese enfoque que damos o la estrategia de acercarnos entre personas para humanizarnos un poco más y generar valor en las empresas, en las instituciones y lo más importante, dentro de la familia. Porque vea usted, se casa la señorita A con el caballero B. Cada uno viene de lugares diferentes, con culturas distintas y hábitos diferentes. Si no encontramos una buena relación intercultural en esa pareja, entonces pueden fácilmente fracturarse esta relación. Pero si entendemos las dinámicas de la cultura y nos ponemos de acuerdo y establecemos la tolerancia como el principio de acercamiento y del buen diálogo, entonces podríamos decir que existirá un buen romance. Al igual que la relación de la organización con sus públicos, en el contexto de las relaciones públicas, los extremos de la relación que acabas de mencionar a nivel familiar, vienen a ser esos dos componentes de la relación cuando hablamos de relaciones públicas, ¿no? Así es. Relación entre la organización y sus públicos. Y cada relación es una relación diferente porque cada público tiene características diferentes, ¿no? Es de la misma manera que en las relaciones interpersonales, ¿no? Me imagino, no es lo mismo la relación con la mamá, con la suegra, con la hermana, con el esposo, con el hijo, y tenemos diversidad de públicos, nosotros en relaciones públicas con características diferentes. Qué importante ser conscientes de nuestras diferencias, ¿no? Y más aún si vamos a gestionar relaciones, Armando.
Qué importante lo que nos estás contando y qué importante también hablar y ser conscientes de la interculturalidad. Y en ese sentido, me gustaría también que toquemos otro punto, ¿no? En un mundo globalizado, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿tú nos puedes explicar cuán importante es en un mundo globalizado aportar, abordar particularismos culturales cuando se diseñan, ya sean estrategias de relaciones públicas, de comunicación estratégica, de comunicación corporativa, como en el contexto en el que estemos desarrollando un plan estratégico que tenga que ver con la organización y sus públicos? Definitivamente es muy importante, en primer lugar, entender que, que nosotros ya no estamos aislados del mundo. Hoy con la tecnología hemos derribado las fronteras. Hoy fácilmente a través de estos medios virtuales nos podemos acercar a cualquier lado del mundo. Podemos establecer vínculos comerciales, podemos viajar, podemos solicitar cosas, etc. Es decir, las distancias han sido acortadas por estas plataformas digitales, en primer lugar. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante en el mundo de la empresa y en el mundo del negocio. Creo que es fabuloso. Porque podemos pedir a cualquier lado del mundo lo que necesitemos y por delivery te lo van a traer en la brevedad del tiempo. Pero hay un trabajo que me gustó mucho, hace algún tiempo publicó Francis Fukuyama, un libro que se llama El fin de la historia y del último hombre. Y en ese trabajo él hace un análisis muy interesante sobre ese fin de ideologías y ese rompimiento con estas latitudes y otros continentes, y como que de pronto el mundo tomaba un giro totalmente y radicalmente de las cosas como se iban a dar. Y más adelante, Samuel Huntington escribe un libro que se llama Choque de Civilizaciones para explicarnos que efectivamente el mundo globalizado y el mundo que nos toca vivir en estos tiempos ya tienen un matiz universal. Sin embargo, él apuesta por una idea muy interesante. Dice que de aquí en adelante las guerras ya no serán por oro ni por plata, ni por dinero ni por petróleo, sino serán ideológicas. Y cada vez más se fortalecerán las comunidades, él habla de las minorías étnicas, haciendo énfasis en el sentido de que efectivamente a nivel de empresa hemos acortado las distancias, nos hemos establecido en un mundo global, manejamos todos una tarjeta y con eso podemos comprar lo que deseamos, pero lo que no se va a borrar son nuestras particularidades que cada país, cada región, cada continente ha logrado desarrollar a través de miles de años. Y hablar de estas particularidades culturales significa que nuestra idiosincrasia y nuestra cultura y nuestra mirada antropológica de entender estas diversidades son clave y fundamental para el desarrollo de cualquier empresa y cualquier institución. Porque no podemos, vuelvo a manifestar lo que ya dije hace un momento, no podemos universalizar un modelo que funcionó en Europa para que funcione aquí en el Perú. Y han habido muchos ensayos de algunas personas que han estado al frente de las instituciones públicas que han copiado modelos que funcionaron se me ocurre, en México, en Colombia, en Argentina, y se trajeron como modelos que deben funcionar en el Perú. Y fueron fracasos absolutos y rotundos. O otros casos que nos ha tocado ver, modelos de proyectos que funcionaron en la sierra, quisieron ser llevados a la selva y tampoco funcionaron. O un modelo que funcionó en la selva, llevarlo a la sierra. Fracaso total. ¿Todo por qué? ¿Porque estuvo mal diseñado? ¿Porque no hubo presupuesto? ¿Porque los profesionales no fueron los indicados? Yo creo que por ahí viene el asunto. Porque justamente hoy más que nunca las instituciones necesitan y deben de considerar de plano como fundamental dentro de sus recursos de colaboradores a las personas que están ligadas
a las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, entre ellos trabajar con las relaciones públicas, con la antropología, para que puedan conjuntamente entender cuáles son las lógicas y las estructuras culturales y cómo se establecen los vínculos comunicantes entre el público objetivo externo y el público objetivo interno, que son los colaboradores, los trabajadores. Pero también nos debemos a un público externo, porque finalmente con ellos vamos a trabajar y el proyecto o el emprendimiento empresarial que se haga tiene que ser pensando no en lo que a tu modelo le puede funcionar, sino a lo que la gente necesita. Y ese es el aporte antropológico fundamental, porque el antropólogo es aquel profesional que, haciendo uso de una etnografía y de una observación participante, logra entender en la lógica y en la vida misma del sujeto cuáles son sus expectativas que tiene frente a determinadas situaciones. Y es en torno a eso que va a desarrollar sus proyectos para que sean sostenibles. Por eso es que ahí es una necesidad fundamental de trabajar esta perspectiva de la interculturalidad. Y es allí donde justamente las relaciones públicas son clave para poder establecer esas relaciones internas dentro de un equipo de trabajo, tanto de una institución pública o privada, y sobre todo cómo generar valor a las acciones que se puedan realizar. Si no se contempla ese aspecto, mira, va a costar mucho el esfuerzo y van a ser pocos los resultados. Qué importante lo que mencionas, Armando, porque uno de nuestros objetivos como relacionistas públicos es lograr el entendimiento mutuo, o sea, no solamente en una sola dirección, sino el entendimiento mutuo, y para eso necesitamos conocer la organización, analizar la cultura corporativa, pero analizar también la cultura de todos los públicos. Y evidentemente, quien va a aportar de manera considerable para este conocimiento de públicos, pues justamente son los antropólogos a través de la antropología, y en este caso de la antropología empresarial que va surgiendo, que se va dando a conocer, ¿no? Tanto en el contexto nacional como internacional. Entonces, qué importante la sinergia, ¿no?, entre la antropología y las relaciones públicas. Para quienes no lo saben, desde el primer momento que yo conocí a Armando, bueno, yo ya venía un poco hace algunos años dándole vuelta a en qué medida, si bien es cierto, el sistema, las relaciones públicas son un sistema integrador multidisciplinario, pero siempre yo tenía una inclinación por el conocimiento de los públicos, ¿no? Con toda la literatura a la que me había podido acercar, pero, ok, decía, la investigación, tenemos que investigar, tenemos que conocer a los públicos, somos sistema integrador multidisciplinario, pero a través de la lectura pude darme cuenta que el aporte de la antropología era importantísimo, y cuando conocí a Armando dije, definitivamente, desde la primera conversación que tuvimos, le dije, tenemos que hacer algo juntos algún día. Eso ya fue hace como 3 años, ¿no? Ya van a ser como 3 años, Armando. Y se postergó, y se postergó, y se postergó, y llegó la pandemia, y finalmente las cosas de la vida, ¿no? Se pudo materializar, y en realidad yo creo que conocer más sobre la antropología empresarial y la antropología en general va a ser muy enriquecedor para todos los relacionistas públicos, comunicadores estratégicos, comunicadores corporativos. Y por el lado de la antropología, que sepan también que nosotros podemos sumarnos al trabajo de ustedes para poder intervenir en el aspecto relacional y comunicacional, ¿no? Entonces podemos hacer un equipo muy, muy, muy simpático, muy poderoso. Finalmente, Armando, me gustaría que nos dejes alguna reflexión
para los líderes de las organizaciones y los relacionistas públicos en general con respecto a el rol de la antropología, ¿no? Y las relaciones públicas, o en todo caso, ¿qué reflexión final le darías a los líderes de las organizaciones y a los relacionistas públicos para que puedan realizar una gestión estratégica exitosa? Bueno, en realidad, hablar de estos temas creo que nos da para mucho. Hoy día tal vez hemos tocado algunos temas muy generales, pero debemos desarrollar un curso para poder desarrollar con mayor profundidad cada uno de estos aspectos que son tan fundamentales y necesitamos pues trabajarlo con profundidad para poder entender cómo podemos articular la antropología a todo este proyecto de entendimientos dentro de las empresas. Como algunas sugerencias, tal vez, en primer lugar, yo podría aventurar una primera sugerencia, es que todas las organizaciones, en primer lugar, deben contar dentro de sus equipos técnicos a un relacionista público y a un antropólogo para poder establecer las vinculaciones y las relaciones con los públicos internos y externos. Ahí es una primera aproximación que debemos de trabajar. Segundo, entender que los seres humanos somos plurales y diversos. Y nuestras pluralidades y diversidades están pautadas por culturas, simbolismos, representaciones. La comunicación misma es un elemento que no solamente transmites información, sino transmites emociones. Y las emociones son constructos culturales que van a reflejar abstracciones de una realidad concreta. Y eso lo podemos trabajar desde estas dos disciplinas. Un tercer aspecto, considero que es muy importante trabajar con la antropología porque es la que tiene el rigor académico para desarrollar mecanismos y estrategias de la etnografía y de la observación participante. Es decir, la formación de la mirada antropológica es profunda y exhaustiva, utilizando metodologías científicas que te permiten llegar al entendimiento cabal del problema que puede estar afectando a la organización o identificar las posibilidades de desarrollo y crecimiento institucional. Y una última sugerencia, tal vez sería muy importante trabajar y fortalecer esta alianza entre las relaciones públicas y la antropología, en la medida que ambos necesitamos de un elemento fundamental para hermanarnos y crear esos principios humanistas que nos hacen falta, la comunicación. La comunicación intercultural es clave, porque es en primer lugar lo que nos va a permitir dar valor a las empresas y a las instituciones y hacer los proyectos más sostenibles a través del tiempo, porque no solamente darás información y conocimientos, sino entrarás a la persuasión y darás convencimientos. Es decir, tu palabra va cargada de emoción. Y bueno, yo creo que eso es parte de este Café Peer que hemos tenido, donde acabamos de tener una conversación muy agradable y en lo personal pienso que trabajar con Marita Solórzano y la plataforma Solórzano Capacitaciones es una propuesta disruptiva de que en plena modernidad, donde todo estamos comunicándonos a través de emoticons, estás estableciendo y dándole valor a algo tan fundamental como es la palabra. Y qué mejor que hacerlo alrededor de una taza de café, porque como se dice, ¿no? La vida es como una taza de café. Todo está en cómo se prepara y en cómo se toma. Muchas gracias, Marita. Gracias a ti, Armando. Como siempre, un deleite conversar contigo. Y por eso pensé para este segundo episodio de Café PR tenerte aquí, porque realmente encuentro que es una necesidad, ¿no? Poder
ser conscientes de nuestras diferencias, de nuestra diversidad, para poder ser cada día más tolerantes y lo mejor de todo, ¿no? Poder entendernos mutuamente como lo desea las relaciones públicas. Así es que muchas gracias, Armando, por haberme acompañado una vez más aquí. Muchas gracias y cuando guste siempre estaremos atentos. Y no se olvide que a los jóvenes hay que estimularlos para seguir reflexionando y en un curso próximo que vamos a establecer y que ya estamos en unas conversaciones bastante finales, sería bonito que podamos seguir ahondando en estas reflexiones entre la antropología y las relaciones públicas. Muchas gracias y nos volveremos a ver. Gracias a ti, Armando, gracias a ti. Y un agradecimiento especial también a nuestro nuevo aliado estratégico, Canicafé, que hoy se suma a la familia de solorsanocapacitación.com. Bueno, y hemos llegado al final de este espacio, de este segmento, y les agradezco mucho haberme acompañado un jueves más. Y no se olviden que si quieren conocer u obtener más información sobre cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas de manera simple y clara, no olviden visitar mi plataforma de capacitación online en relaciones públicas, solorsanocapacitación.com. Muchas gracias por haberme acompañado nuevamente. Los quiero mucho, les deseo mucha salud y nos vemos el próximo jueves. Chao.